Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio. Sea f una función definida en el intervalo cerrado a, b, una función continua, tal que esta función es mayor o igual que cero para cualquier punto en el intervalo cerrado a, b. Ahora, sabemos además que la función f de f es mayor que cero en algún punto del intervalo a, b, ¿sí? O sea, f de x0 es mayor que cero para x sub 0 en el intervalo. Lo que nosotros tenemos que probar es que la integral de a a b de f de x es mayor que cero. ¿Sí? Entonces, este ejercicio está muy padre porque lo que nos dice es que la gráfica de la función f siempre se encuentra por arriba del eje x, ¿no? O sea, es mayor o igual que cero. Puede ser que vaya todo sobre el eje x, pero con que haya un punto, dice, en el que la gráfica levante un poquito, y dado que es continua, pues ya se imaginan ahí como una pequeña joroba, ¿no? Entonces, con ese pequeño punto que levante un poco, donde la gráfica se despegue del eje X, eso ya te garantiza que el área bajo la gráfica de la función, pues tiene que ser una cantidad positiva, ¿sí? Entonces, primero que nada, observemos que dado que la función f de x es mayor o igual que cero para toda x en el intervalo a, b, entonces para cualesquiera dos puntos que yo tome en dicho intervalo, de tal manera que el intervalo, bueno, digamos que esos puntos sean c y d, de tal manera que el intervalo c, d esté completamente contenido en el intervalo a, b, también se cumple esta hipótesis, ¿no? Es algo bastante obvio, ¿no? Si yo sé que f de x es mayor o igual que cero para todo x en el intervalo a, b, particularmente para cualquier subintervalo de dicho intervalo, que es más grande, pues se va a seguir cumpliendo también la propiedad. Ahora, sabemos que la función es una función continua. Tenemos un superresultado de esta sección que nos dice que toda función continua, definida en un intervalo cerrado a, b, es también una función integrable. Entonces, la función f es además también una función integrable. Y sabemos que se cumple que f de x es mayor o igual que cero para toda x en cualquier subintervalo de a, b. Entonces, por monotonía de la integral, yo tengo que la integral de c a d de f de x es mayor o igual que cero para cualquier, y esto pasa para cualquier subintervalo de la b, ¿no? ¿Sí? Ahora fíjense, dado que la función f es continua en el intervalo cerrado a, b, y f de x sub 0 es mayor que cero en algún punto de este intervalo, lo que nosotros podemos garantizar es la existencia de este delta, de un delta positivo, de tal manera que en una vecindad alrededor del punto x sub 0 y que se encuentre contenida en el intervalo a, b, o sea, si se dan cuenta esto de acá, lo ponemos simplemente ¿por qué? Porque puede darse el caso en el que x sub 0 sea, por ejemplo, el mismo a, y entonces no puedes tomar a los puntos que salen fuera de a, porque ya no sabemos ni siquiera si la función está definida, perdón, a la izquierda de a, entonces vas a tomar nada más estos puntos, ¿sí? Este es a, este es b. Y en el caso contrario, en el que x sub 0 sea igual a b, pues no te puedes fijar en estos puntos, porque quién sabe si la función esté definida en este intervalo, tienes que fijarte solamente en los que estén adentro del intervalo. Por eso es que agregamos esta condición, ¿sí? Entonces, en general, el resultado de que estoy haciendo mención acá es un resultado muy fuerte sobre continuidad de funciones que nos dice que si una función es continua en un intervalo y en uno de estos puntos del intervalo es mayor que cero, existe una vecindad alrededor de este punto en el cual la función es estrictamente mayor que cero también, ¿sí? Entonces luego, además sabemos que, fíjense, como resultado de esta intersección, por así decirlo, vamos a tener un intervalo cerrado, ¿no? Entonces toda función continua alcanza su valor máximo y su valor mínimo en cualquier intervalo cerrado. Entonces, en particular, en este intervalo, en este subconjunto, pues vamos a obtener que la función f de x va a alcanzar su valor mínimo, pero sabemos que la función f de x siempre toma valores mayores que cero. Entonces el mínimo de la función f de x en cualquier punto de este intervalo va a ser estrictamente mayor que cero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para hacer un poquito más clara la demostración, vamos a considerar estos casos. El caso en donde x sub 0 sea un elemento de AB, el caso en el que x sub 0 sea, sea igual a perdón, y el último caso, que es muy similar al segundo, que es en el que x sub 0 es igual a b. ¿Sí? Entonces, el caso uno pues es cuando x sub 0 es igual, o perdón, se encuentra en el intervalo abierto a, b. Entonces, fíjense, en este caso, precisamente por ese resultado de continuidad de funciones, de una función, bueno, por el resultado este que de una función continua,
este, que en algún punto es mayor que cero. Entonces nosotros podemos encontrar este delta que se encuentra completamente contenido en el conjunto A, B, ¿sí? De tal manera que en cualquier punto de este intervalo, la función f de x toma valores que f de x mayores que cero, ¿no? ¿Sí? Esto para cualquier x que yo tome acá en este intervalo. Entonces, de la linealidad de la integral, yo voy a tener que la integral de a a b la puedo escribir como la integral de a x sub 0 menos delta de f de x más la integral de x sub 0 menos delta a x sub 0 más delta de f de x más la integral de x sub 0 más delta a b de f de x. ¿Sí? Entonces acuérdense de la primera observación que hicimos. En cualquier subintervalo que esté contenido dentro del intervalo a, b, la función siempre va a ser mayor o igual que 0 y por monotonía de la integral tendríamos que esta es mayor o igual que 0 y esta es mayor o igual que 0. Entonces todo esto es mayor o igual que 0 más esta integral, que es la que todavía no hemos trabajado, más 0, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos nada más en esta, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros sabemos precisamente por uno de los resultados de esta sección que esta integral, dado que también f de x es una función continua en este intervalo, alcanza su valor máximo y su mínimo, ¿no? Entonces esta integral va a ser mayor o igual que el mínimo del valor que tome esta función en dicho intervalo por la longitud del intervalo de integración, ¿sí? Entonces toda esta integral es mayor o igual que el mínimo de f de x para x en el intervalo x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, por x sub 0 más delta menos x sub 0 menos delta, ¿sí? Entonces, simplificando un poquito esta expresión, nada más lo que obtenemos es que esto es igual al mínimo entre f de x para x en este intervalo, por delta. Delta es una cantidad positiva, porque así fue elegida. Bueno, de hecho, ajá. Y fíjense, es lo que les decía, precisamente eh, en este intervalo es el intervalo que nos garantiza el resultado de continuidad sobre funciones del que les he hablado tanto. Si una función es continua en un intervalo y en uno de sus puntos es mayor que cero, existe un intervalo alrededor o una vecindad alrededor de ese punto en donde la función siempre toma valores mayores que cero. Entonces, particularmente, precisamente, el mínimo de esta función en este intervalo pues va a ser mayor que cero. Entonces tenemos algo mayor que cero por algo mayor que cero. Es estrictamente mayor que cero. Por lo tanto, lo que nosotros hemos probado es que si el punto x sub 0 es un punto en el interior del intervalo a, b, la integral de a b de f de x dx, pues es, siguiendo la cadenita, es mayor que 0, ¿no? Ahora vamos a considerar el caso en el que x sub 0 es igual a. En este caso, de manera similar. De manera similar es posible hallar un delta, pero fíjense, como ahora el x sub 0 es un punto en el extremo es uno de los puntos extremos del intervalo, podemos hallar un delta, pero de tal manera que el intervalo que vamos a tomar en cuestión es simplemente a, a más delta, y ese intervalo está completamente contenido en a, b. Y en este intervalito, ¿sí? La función f de x va a tomar valores mayores que 0 para todo x en este intervalo, ¿sí? Entonces ahora fíjense, de la linealidad de la integral, pues nosotros hacemos algo similar a lo que hicimos en el caso 1. La integral de a a b de f de x es igual a la integral de a más d de f de x más la integral de a más delta, perdón, a b de f de x, ¿no? Entonces, acuérdense, dado que la función f es una función mayor o igual que 0 para todo punto en el intervalo a, b, en cualquier subintervalo la función f de x es mayor o igual que 0 y por monotonía de la integral, por ejemplo, de a delta, de a más delta a b es mayor o igual que 0. Entonces todo esto es mayor o igual que esta integral más 0, ¿no? Ahora vamos a analizar esta integral. Nuevamente, ¿sí? Esto va a ser mayor o igual que el mínimo de la función en este intervalo, ¿sí? Otra vez, esto lo podemos hacer gracias a que la función es continua. Toda función continua alcanza su valor máximo y su valor mínimo en el intervalo, en un intervalo cerrado,
¿sí? Entonces, esta integral de acá va a ser mayor o igual que el mínimo de los valores que tome esta función f de x en este intervalo por la longitud del intervalo. ¿Cómo calculamos la longitud del intervalo? Simplemente el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Pero esto nos da simplemente delta. Entonces tenemos que esto es igual al mínimo del valor de la función en este intervalo por delta. Pero nuevamente, fíjense, este intervalito pues es tal que para cualquier punto en dicho intervalito, la función f es una función positiva. Entonces, toda esta expresión es una expresión positiva, es un número positivo. Esto es un número positivo porque así fue tomado. Entonces, todo esto es mayor que cero. De manera entonces similar, fíjense, acabamos de probar que si x sub 0 es uno de los extremos del intervalo, la integral de a a b de f de x, pues es que, siguiendo la cadenita es estrictamente mayor que cero, ¿no? Y el caso 3 en el que x sub 0 es igual a b, es un caso súper análogo al caso 2. Y ese, por favor, ustedes mismos intenten redactarlo y convénzase de que en efecto se puede llevar a cabo también. ¿Sí?